La madrugada del 15 de marzo de 1978, el río Grijalba cortaba la frontera entre Tabasco y Campeche como una cicatriz oscura que nadie se atrevía a tocar. Los pescadores de San Román ya habían recogido sus redes hacía horas, dejando la orilla desierta y mojada bajo la neblina que se levantaba del agua. El calor, incluso a esas horas, era sofocante. Se pegaba a la piel como una segunda dermis, húmedo y pegajoso, cargado con el olor a vegetación podrida y a fango ancestral. En aquella época, antes de las autopistas que atravesarían Tabasco, antes de que los narcotraficantes convirtieran el estado en un polvorín, existía una economía sumergida de la que pocos hablaban, armas que circulaban hacia el sur, hacia Guatemala, dinero que se movía en maletas de cuero, hombres que desaparecían cuando hacían preguntas. El capitán Mendoza era una barcaza de carga que había visto mejores días. Con 30 metros de eslora y un casco de hierro oxidado, parecía más un ataúd flotante que una embarcación. Su dueño, Rodrigo Vázquez, era un hombre de 52 años que había construido su fortuna transportando carga entre puertos fluviales, sin hacer demasiadas preguntas sobre lo que cargaba. Esa noche, según los documentos que se conservaban en la oficina portuaria de Villahermosa, el capitán Mendoza llevaba un cargamento declarado como maquinaria agrícola. Nadie en San Román creyó eso. Los muchachos que trabajaban descargando en el puerto sabían perfectamente que debajo de esas cajas de madera había rifles, pistolas y munición suficiente para armar a un batallón. Os invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para seguir cada detalle de esta historia que permanece en el misterio. Escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. Queremos saber quién está descubriendo estas verdades olvidadas con nosotros. La tripulación estaba compuesta por 5 hombres. Rodrigo Vázquez como capitán. Aurelio Gutiérrez, el maquinista, un tipo callado que había perdido 2 dedos en un accidente años atrás y que fumaba constantemente, formando espirales de humo gris en la cabina. Los 3 marineros eran jóvenes. David Hernández, de 22 años, quien enviaba todo lo que ganaba a su madre en Comalcalco. Javier Tolosa, 24, que soñaba con abandonar el río para trabajar en una fábrica, y Marco Antonio Salazar, 28, casado recientemente con una muchacha de Cárdenas a la que apenas conocía. Ninguno de ellos sabía que sería la última vez que verían la orilla. La salida estaba programada para las 10 de la noche. El río, a esa hora, era una mancha negra que reflejaba apenas las luces del puerto. Rodrigo Vázquez había hecho este recorrido docenas de veces, desde San Román hasta el embarcadero de frontera, unos 70 kilómetros río abajo, donde otros hombres sin cara, sin nombre, sin testimonio en actas oficiales, esperaban el cargamento. El viaje tomaba entre 8 y 10 horas, dependiendo de la corriente. Generalmente llegaban al amanecer. Esta vez nadie llegó. Lo que sí llegó, exactamente 4 horas después de la salida prevista, fue un mensaje radial enviado por el capitán Mendoza a la estación de seguridad fluvial. El mensaje, registrado en los archivos pero nunca divulgado públicamente en su totalidad, decía simplemente: tenemos un problema, alguien nos está siguiendo. Luego, silencio. El tipo de silencio que dura 46 años. Los primeros reportes de desaparición llegaron al mediodía siguiente. La madre de David Hernández, Enriqueta Montoya, una mujer de 70 años que vendía tamales en la terminal de autobuses, preguntó por su hijo. Luego lo hizo la esposa de Marco Antonio. Después, un tío de Javier Tolosa. Las autoridades, sin embargo, demoraron una semana en iniciar siquiera una búsqueda. Tabasco, en 1978, era un estado donde desaparecer era casi una profesión. Los militares controlaban puntos estratégicos.
Los grupos paramilitares operaban sin restricciones. La policía estatal miraba hacia otro lado, especialmente cuando se trataba de cargamentos ilícitos. La búsqueda oficial fue un teatro de incompetencia y corrupción. Se dragaría el río durante 3 semanas, pero en una sección equivocada, 30 kilómetros río abajo de donde probablemente se hundió la barcaza. Los buzos, contratados por el gobierno, reportaron no encontrar nada. Los reporteros de Villahermosa, que intentaron cubrir la historia, fueron presionados por funcionarios locales. Una semana después, el caso fue cerrado con un informe que simplemente decía: posible accidente, nada recuperable. En los archivos, el expediente fue etiquetado como resuelto, aunque no se hubiera resuelto absolutamente nada. Las familias nunca aceptaron esa conclusión. Enriqueta Montoya, la madre de David, contrató abusos privados con sus ahorros de toda la vida. Durante meses recorrieron el río cada vez que podía costearlos. Nada. Su hijo desapareció en las aguas negras y Enriqueta envejeció rápidamente, como si alguien la hubiera apagado lentamente. La esposa de Marco Antonio, Carmen Salazar, solo tenía 23 años cuando su marido desapareció. Nunca se volvió a casar. Pasó las décadas siguientes vendiendo seguros de vida, con una ironía que solo ella entendía realmente. Los amigos de los marineros desaparecidos hablaban en voz baja de lo que probablemente sucedió: una emboscada. Competidores en el negocio de las armas. ¿O acaso las autoridades mismas, decidiendo que era más fácil eliminar a los testigos que investigar? Nunca hubo prueba de nada, solo las historias que la gente susurraba. Las décadas pasaron. México cambió. La tecnología avanzó. El río Grijalva siguió fluyendo indiferentemente, guardando sus secretos en el fondo lodoso. El caso del Capitán Mendoza se convirtió en una leyenda local, algo que las abuelas contaban a sus nietos en las noches calurosas. Algunos buzos turísticos mencionaban la historia como una curiosidad. Otros la ignoraban completamente. El archivo oficial en Villahermosa fue trasladado a diferentes oficinas, microfilmado, digitalizado y finalmente olvidado en servidores de computadoras municipales que nadie revisaba. Enriqueta Montoya murió en 1994, sin nunca saber qué pasó con su hijo. Carmen Salazar envejeció en silencio, viendo pasar los años desde la ventana de su casa en Cárdenas, siempre esperando una llamada que nunca llegaría. En octubre de 2024, exactamente 46 años después, un equipo de buceo arqueológico llegó a Tabasco. Eran investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana que estaban catalogando artefactos históricos en el río Grijalva, con un enfoque particular en restos de embarcaciones coloniales y del siglo XIX. Su objetivo era documentar cómo el comercio fluvial había moldeado la región. No estaban buscando al Capitán Mendoza. No sabían nada sobre esa barcaza, ni sobre los 5 hombres que desaparecieron sin dejar rastro. Pero el río, después de 46 años, estaba dispuesto a soltar uno de sus secretos. El buzo que lo vio primero fue Martín Cervantes, un joven de 30 años que llevaba 13 buceando en aguas dulces. No lo siento así. Estaba fotodocumentando lo que parecía ser una estructura de maderas antiguas cuando su linterna tocó algo redondo, liso, metálico. Su primer pensamiento fue que era basura. México está lleno de basura en sus ríos: latas oxidadas, botellas de vidrio, chatarra de fábricas que nadie se molesta en recoger. Pero cuando apartó el lodo y vio el óxido rojo oscuro, los remaches, la curvatura característica, supo que no era basura. Era un casco de barco. Subió a la superficie, jadeando a través del regulador, e informó inmediatamente a su supervisor. Los coordinadores del equipo arqueológico decidieron expandir la búsqueda en esa zona.
Lo que encontraron en los siguientes días fue casi demasiado para creer. El fuselaje casi completo del capitán Mendoza, hundido a 18 metros de profundidad, entre el lodo y las raíces sumergidas de ceibas gigantes. La proa estaba intacta, la cabina intacta, la mayoría de la estructura sorprendentemente preservada por el lodo anóxico que había protegido el metal durante casi medio siglo. No había indicios de explosión, no había indicios de fuego. Era como si la barcaza hubiera simplemente descendido al fondo, gradualmente, sin drama, como si quisiera esconderse. Lo que vino después fue más complejo. Las autoridades actuales tuvieron que ser notificadas. El descubrimiento fue reportado a los medios. Periodistas que no habían nacido cuando el capitán Mendoza desapareció comenzaron a hacer preguntas. Historiadores locales sacaron archivos antiguos de sus casas y entonces alguien, nadie supo quién exactamente, informó que Carmen Salazar, la viuda de Marco Antonio, aún vivía, que seguía en Cárdenas, que seguía esperando. El teléfono en la casa de Carmen Salazar no había timbreado en años, o al menos eso parecía. En realidad, timbraba constantemente, pero era siempre el mismo tipo de llamadas. Vendedores de seguros, promociones de tarjetas de crédito, gente tratando de convencerla de invertir en cosas que ella no quería. Carmen, a los 91 años, había aprendido a ignorar el teléfono. Su mundo se había reducido al tamaño de su casa. Una pequeña propiedad de una planta en la esquina de la avenida Ruiz Cortines y la calle Zaragoza, a solo 5 cuadras del río. Sus únicas visitas regulares eran su nieta Sofía, que pasaba los jueves después de que terminaba su trabajo como profesora en la escuela primaria Benito Juárez, y su hermana Leticia, que vivía en Villahermosa y bajaba ocasionalmente para asegurarse de que Carmen estuviese comiendo adecuadamente. La mañana en que todo cambió, Carmen estaba en su cocina. Era un martes, alrededor de las 9 de la mañana. Estaba preparando café con el mismo procedimiento que había usado durante 52 años. Molienda manual, filtro de tela, agua caliente. No usaba las máquinas modernas. No se fiaba de los electrodomésticos complicados. El café hecho a mano sabía diferente, sabía a paciencia, sabía a tiempo invertido. El vapor subía en espirales suaves mientras ella miraba por la ventana de la cocina hacia la calle, hacia el muro de concreto que todos sus vecinos habían construido años atrás para mantener alejados a los asaltantes. Cárdenas no era lo que solía ser. En los 80 y 90, la ciudad había crecido de manera caótica. La violencia llegó lentamente, como una enfermedad crónica. Ahora, en 2024, la ciudad era un lugar donde la gente prefería estar adentro después de que oscureciera. Cuando el teléfono sonó esa mañana, Carmen casi no lo escuchó. Estaba pensando en Marco Antonio. Después de tantas décadas, a veces, completamente sin aviso, la memoria la atacaba. Recordaba su risa, recordaba cómo silbaba mientras se arreglaba para ir al trabajo en el puerto. Recordaba la sensación de su mano cuando la sostenía mientras caminaban por la plaza. Recordaba todas estas cosas en momentos inoportunos, como una ola que sale del mar y te derriba de repente. El teléfono sonó una segunda vez. Luego, una tercera. Carmen dejó su taza de café y caminó lentamente hacia el aparato. Estaba en la sala, sobre una mesita de madera junto al sofá desgastado, donde ella pasaba la mayoría de sus tardes viendo telenovelas que no entendía completamente. ¿Aló? Su voz era delgada, papery, como papel que alguien doblaba una y otra vez hasta que casi se desgarra. Del otro lado había una mujer joven. Hablaba con tono oficial profesional, pero no fría. Dijo su nombre, Rocío Mendoza, periodista del periódico Tabasco Hoy. Explicó que había descubierto el caso del capitán Mendoza hace poco,
que estaba investigando, que había encontrado los registros de la tripulación desaparecida hace 46 años y que había identificado a Carmen como la viuda de uno de ellos. Cuando mencionó el nombre de Marco Antonio, Carmen sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. No se cayó, pero habría podido hacerlo. ¿Qué dice? Carmen no estaba segura de haber escuchado correctamente. Los oídos le fallaban a menudo últimamente. Rocío repitió lo que había dicho. Luego, cuidadosamente, sin revelar demasiado de una sola vez, le contó sobre el descubrimiento de la barcaza, que había sido encontrada, que todavía estaba en el río siendo investigada por arqueólogos, que podrían haber respuestas, que tal vez, después de todo este tiempo, finalmente sabría qué pasó con su esposo. Carmen se sintió como si estuviese observándose a sí misma desde lejos. Vio una mujer vieja sosteniendo un teléfono, sus manos temblando, su rostro pálido. Escuchó al teléfono caer al suelo. Escuchó a la periodista llamando, «¡Aló! ¡Aló!», como si la voz viniera desde otro mundo. Pero ella no podía moverse, no podía recoger el teléfono, no podía procesar lo que acababa de escuchar. Fue Sofía quien encontró a su abuela una hora después, cuando llegó inesperadamente, preocupada porque Carmen no había respondido a su último mensaje de WhatsApp. La encontró en el suelo de la sala, el teléfono todavía en el suelo, el cable retorcido. La voz de Rocío Mendoza aún débil desde el auricular, llamando, llamando. Sofía creyó que su abuela había tenido un infarto. Llamó a una ambulancia. Pasaron 3 horas en la sala de emergencias del Hospital Metropolitano antes de que descubrieran que Carmen estaba físicamente bien. Era shock, era emoción, era el impacto de 46 años de dolor finalmente encontrando una salida. En los días que siguieron, todo sucedió muy rápido. Los medios de comunicación se enteraron de la historia. Una mujer de 91 años descubre que el barco de su marido desaparecido ha sido encontrado después de casi medio siglo. Era exactamente el tipo de historia que los periodistas anhelan: drama humano, misterio antiguo, esperanza tardía. Carmen fue contactada por periodistas de Villahermosa. Recibió visitas de investigadores que querían conocer detalles sobre Marco Antonio, sobre la noche de su desaparición, sobre lo que ella sabía. Lo que Carmen sabía era muy poco. Marco Antonio rara vez hablaba de su trabajo. Ella sabía que hacía viajes por el río, sabía que el pago era mejor que el que recibían otros marineros, sabía que a veces llegaba a casa oliendo a gasolina y a algo más, algo metálico que ella nunca pudo identificar. Probablemente, ahora lo sabía, era el olor de las armas. Pero había algo más que Carmen sabía, algo que había guardado secretamente durante 46 años, algo que nunca le había contado a nadie porque parecía demasiado insignificante, demasiado paranoico, demasiado loco. 3 días antes de que desapareciera, Marco Antonio había llegado a casa asustado. No dijo por qué. Solo dijo que si algo le pasaba, ella debía saber que no era un accidente, que había hombres en Villahermosa que no querían que ciertos cargamentos llegaran a frontera, que había rivalidades, que había dinero envuelto en negocios que no eran seguros. Luego le dio una caja de hojalata. Dentro había fotografías del capitán Mendoza, fotografías de la carga siendo cargada y fotografías de rostros, hombres que Marco Antonio no identificó, pero que él sabía que eran importantes. Después de la desaparición, Carmen había escondido la caja bajo el piso de la casa, en un espacio entre las vigas que Marco Antonio le había mostrado años atrás, en caso de que alguna vez necesitara dinero rápidamente. Nadie sabía sobre la caja, ni siquiera Sofía la conocía. Cuando Carmen finalmente le contó a Sofía sobre la caja, la reacción de su nieta fue de incredulidad seguida de urgencia. «Abuela, eso podrían ser pruebas de algo importante».
Carmen extrajo la caja lentamente, con dificultad, raspando el piso con la ayuda de Sofía. Las fotografías todavía estaban allí, sorprendentemente bien preservadas en el clima seco bajo la casa. Estaban en blanco y negro, descoloridas, pero claramente visibles. Mostraban la barcaza, mostraban cajas de municiones siendo cargadas, y mostraban rostros, rostros de hombres que parecían tener autoridad, que parecían estar supervisando la operación. Sofía fotografió las imágenes con su teléfono y las compartió con Rocío Mendoza, la periodista que había llamado originalmente. Rocío, a su vez, las compartió con un historiador en Villahermosa especializado en corrupción durante el régimen de López Portillo. El historiador, un profesor llamado Dr. Héctor Garrido, reconoció a uno de los hombres en las fotografías. Era el coronel Agustín Reyes, que había sido jefe de seguridad fluvial en Tabasco en 1978. El coronel Reyes había desaparecido de la escena pública en 1980, después de lo cual los registros se volvían vagos. Algunos decían que se había trasladado a Ciudad de México, otros murmuraban que había huido a Los Ángeles. Unos pocos, en susurros, decían que simplemente había desaparecido, como si su pasado lo hubiera alcanzado. Lo que vino después fue una cascada de investigación. El doctor Garrido comenzó a hacer preguntas a colegas, a historiadores en otros estados, a archiveros que guardaban documentos del período. Lentamente, una imagen comenzó a emerger. En 1978, el comercio de armas era controlado por una red que incluía funcionarios del gobierno, narcotraficantes emergentes y militares corruptos. El capitán Mendoza no era la única barcaza que transportaba armas. Había docenas. La mayoría llegaba a su destino sin problemas, pero algunas desaparecían. Desaparecían con sus cargamentos, desaparecían con sus tripulaciones. Lo que le sucedió al capitán Mendoza no fue un accidente, no fue un error de navegación, fue ejecución. La hipótesis que comenzó a tomar forma, basada en documentos poco claros, relatos contradictorios de antiguos funcionarios y las fotografías de Marco Antonio, era que el capitán Mendoza fue deliberadamente hundido, probablemente por la misma red de seguridad fluvial que estaba supervisada por el coronel Reyes. El motivo era simple: alguien en la operación se había vuelto un riesgo. Tal vez Rodrigo Vázquez, el capitán, había estado robando de los cargamentos. Tal vez alguien había chantajeado a alguien más. Tal vez simplemente era un acto de limpieza, una forma de eliminar testigos que sabían demasiado. En 1978, en Tabasco, era posible hacer desaparecer un barco con 5 hombres y que nadie preguntara demasiadas preguntas. Era posible porque había poder. Poder de hombres que podían detener las investigaciones oficiales. Poder de hombres que podían destruir documentos. Poder de hombres como el coronel Agustín Reyes. Carmen, cuando se le presentaron estas conclusiones, no parecía sorprendida. Su nieta esperaba una reacción de conmoción, de horror, pero Carmen simplemente asintió lentamente. «Siempre supe que no fue un accidente», dijo. Marco Antonio no era tonto. Él sabía los riesgos. Siempre supe que lo habían hecho. Solo no sabía quién. Y honestamente, a esta altura de mi vida, no sé si realmente necesito saberlo. Marco Antonio se fue hace 46 años. Saber que fue un asesinato en lugar de un accidente no me lo devuelve. Pero aunque Carmen había hecho las paces con el pasado, otros no habían. Sofía estaba furiosa. La injusticia de todo esto, que su abuelo había muerto sin razón en una operación corrupta que probablemente nunca sería investigada en un país donde los asesinatos a menudo quedaban impunes, la consumía. Ella comenzó a hacer sus propias preguntas. Buscó registros en línea, llamó a archivos públicos, trataba de encontrar si el coronel Reyes aún estaba vivo. Trataba de encontrar si había alguna forma de que su historia llegara a más gente,
que presionara a las autoridades, que finalmente obligara a alguien a asumir responsabilidad. En Villahermosa, en una oficina polvorosa del cuarto piso del edificio de la Procuraduría Estatal, trabajaba un hombre llamado Javier Montesinos. Javier tenía 59 años, solo un año para retirarse, y la vida le había enseñado a no hacer olas. Había pasado 32 años trabajando en archivos, organizando documentos, sellando carpetas, trasladando cajas de un lugar a otro. Su trabajo era importante en teoría, pero en la práctica significaba que era el guardián de verdades que nadie quería escuchar. Javier conocía la historia de la Procuraduría, conocía todos los casos que no habían sido resueltos, conocía los vacíos en los registros, los expedientes que habían desaparecido, los documentos que habían sido deliberadamente extraviados. Había aprendido a no hacer preguntas. Había aprendido que hacer preguntas era peligroso, que era mejor simplemente cumplir con tu trabajo y mantener tu cabeza abajo. Pero cuando una mañana de principios de noviembre, una periodista joven llamada Rocío Mendoza apareciera en su oficina preguntando sobre el caso del Capitán Mendoza de 1978, algo en Javier se quebró. Tal vez era porque estaba cerca del retiro. Tal vez era porque, después de 32 años, finalmente se sentía cansado de guardar secretos. Tal vez era porque su propia hija desapareció en 1994 de manera misteriosa, y él nunca obtuvo respuestas, así que algo en la historia de Carmen Salazar lo tocó profundamente. Javier miró a Rocío durante un largo momento después de que mencionara el Capitán Mendoza. Luego cerró la puerta de su oficina, se sentó en su escritorio y le preguntó si sabía lo que realmente estaba sucediendo en 1978. Rocío shook her head. Javier entonces hizo algo que nunca había hecho en 32 años. Abrió un archivo que no estaba catalogado. Un archivo que guardaba en un cajón bajo llave en su escritorio. Un archivo que había guardado durante todos estos años. Este caso fue cerrado deliberadamente, dijo Javier. No porque se había resuelto, sino porque alguien dio la orden de que fuera resuelto. Hay documentos aquí que nunca fueron registrados en el sistema oficial. Hay testimonios que nunca llegaron al expediente público. Hay cosas que la gente en poder decidió que el público nunca debería saber. Los documentos que Javier mostró fueron reveladores. Había un reporte de un testigo que nunca había sido nombrado públicamente. Un trabajador del puerto en San Román, que había visto a hombres armados llegando a la barcaza la noche en que desapareció. Había notas de un investigador de la Procuraduría que sugería que la barcaza había sido saboteada desde adentro. Había una orden de cerrar el caso firmada por un funcionario cuyo nombre había sido tachado deliberadamente en el documento. Rocío fotografió todo con su teléfono. Javier no trató de detenerla. Mientras fotografiaba dijo: «He guardado esto durante 46 años porque tenía miedo. Tenía miedo de lo que pasaría si decía algo. Tenía miedo por mi familia. Tenía miedo de perder mi trabajo. Pero ya no tengo miedo. Ya no importa. Estoy a un año del retiro. ¿Qué pueden hacerme ahora?» Y además, su voz se volvió más baja. Alguien debe hablar por los muertos, si no, ¿quién lo hará? Javier entonces contó una historia que nunca había contado a nadie. Dijo que en 1978 él era un joven investigador, recién asignado al caso del Capitán Mendoza. Su primer día investigando fue asignado a hablar con el testigo del puerto, el trabajador que había visto la barcaza la noche de su desaparición. El testigo se llamaba Luis Domínguez y tenía una historia para contar. Había visto a hombres en uniforme llegando a la barcaza a las 11 de la noche. Había oído gritos. Había visto a hombres sacando a los marineros de la barcaza. Luego, los marineros habían desaparecido. Los hombres en uniforme habían colocado algo en la barcaza, lo que parecía ser dinamita, dijo Luis. Y luego todos se fueron.
15 minutos después, la barcaza se hundió. Luis Domínguez vino a hablar conmigo voluntariamente, dijo Javier. No pidió dinero. Solo quería que se hiciera justicia. Pero antes de que pudiera hacer un reporte oficial, fui llamado a una reunión con mis superiores. Me dijeron que olvidara lo que Luis había dicho. Me dijeron que el caso iba a ser cerrado, que había órdenes de arriba, muy arriba, del gobierno estatal, posiblemente más arriba aún. Javier trató de protestar. Era joven, idealista, todavía creía en la justicia. Sus superiores lo advirtieron. Le dijeron que si seguía presionando el asunto, ambos, él y Luis Domínguez, estarían en peligro. Eso fue suficiente para asustarlo. Javier hizo lo que le dijeron. Permaneció callado. Vio cómo el caso era cerrado oficialmente. Vio cómo los documentos eran archivados bajo llave, pero guardó copias. Copias que mantuvo por 46 años, esperando el día en que alguien finalmente preguntara. ¿Qué pasó con Luis?, preguntó Rocío. Javier se encogió de hombros tristemente. No lo sé, desapareció. 2 semanas después de contar su historia dejó San Román. Nadie supo a dónde fue. Su familia lo buscó, pero fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Algunos decían que huyó porque tenía miedo. Otros decían que les pasó lo mismo que le pasó a los marineros del Capitán Mendoza. Rocío salió de la oficina de Javier con una carpeta de documentos que cambiaría todo. Por supuesto, no sabía eso aún. Solo sabía que finalmente había encontrado una pieza faltante del rompecabezas. Alguien que había estado adentro, que había visto parte de la verdad, que estaba dispuesto a hablar. Mientras conducía de regreso a su oficina en el periódico, los documentos en el asiento del pasajero, Rocío hizo una llamada a Sofía. «Tengo más información», dijo. «Información que sugiere que fue un asesinato. Información que sugiere que funcionarios del gobierno estaban involucrados. Y tengo el nombre de un testigo, un hombre llamado Luis Domínguez que supuestamente vio lo que sucedió». La investigación de Luis Domínguez tomó varias semanas. Era como buscar una aguja en un pajar. En 1978 no había Internet, no había registros digitales fáciles de revisar. Rocío tuvo que llamar a registros civiles en diferentes estados. Tuvo que contactar a archivos de periódicos. Tuvo que hablar con personas que habían vivido en San Román hace décadas. Lentamente una imagen emergió. Luis Domínguez, a principios de 1978, tenía 45 años. Trabajaba en el puerto. Tenía una esposa y 2 hijas. Después de que desapareció, su familia permaneció en San Román durante varios años más, pero eventualmente se fue. Se mudaron a Mérida. Después de eso, el rastro se volvía borroso. Rocío voló a Mérida. Pasó 3 días allí, visitando registros públicos, hablando con funcionarios municipales, siguiendo pistas. Finalmente, en los registros de defunciones de 1998, encontró lo que estaba buscando. Luis Domínguez había fallecido el 3 de agosto de 1998, a la edad de 71 años. La causa de muerte fue listed simplemente como paro cardíaco. Había muerto en el Hospital Público de Mérida. Su viuda, María Canales de Domínguez, aún estaba viva. Vivía en una casa pequeña en el barrio de San Sebastián. María abrió la puerta de su casa con cierta desconfianza. Tenía 88 años. Era baja, con el cabello completamente blanco, y llevaba gafas gruesas que le daban una apariencia ligeramente fuerte. Cuando Rocío mencionó el nombre de Luis, un cambio atravesó el rostro de María. Fue como si una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo se abriera lentamente. «¿Por qué quieres saber sobre Luis?», preguntó María, invitando a Rocío a pasar. Rocío explicó la historia de Sofía, de Carmen, del descubrimiento de la barcaza. Explicó que estaba investigando lo que sucedió en 1978, que creía que Luis había sido testigo, que creía que su testimonio podría haber sido crucial.
María escuchó sin interrumpir. Luego se levantó lentamente y fue a una habitación en la parte trasera de la casa. Regresó con una pequeña caja de cartón. Dentro había documentos, cartas, fotografías, periódicos viejos. Después de que nos fuimos de San Román, Luis nunca habló de lo que había visto. Dijo María, pero yo sabía. Una madre sabe cuando su marido está asustado. Luis tenía pesadillas. Se despertaba en mitad de la noche gritando. Una vez me golpeó accidentalmente en el sueño, soñando que estaba corriendo de alguien. Pasó años así, viviendo con miedo. Eventualmente, el miedo simplemente lo consumió. Su corazón no pudo soportarlo más. En la caja había una carta que Luis había escrito poco antes de su muerte. Nunca fue enviada. Estaba dirigida al Procurador General de la República, describiendo lo que había visto en 1978, nombrando nombres, describiendo cómo había sido amenazado por oficiales del gobierno para que guardara silencio. La carta nunca fue enviada, probablemente porque Luis finalmente entendió que no importaría, que era demasiado tarde, que el tiempo para la justicia había pasado. El 15 de noviembre de 2024, Rocío Mendoza publicó su primer artículo en el periódico Tabasco Hoy. Era un artículo principal, con fotografías del capitán Mendoza siendo investigado en el río. Fue titulado 46 años de secretos, lo que sucedió realmente la noche que desapareció el barco de armas en 1978. En el artículo contó todo lo que había investigado. Mencionó a Carmen, mencionó a Sofía, mencionó a Javier Montesinos y los documentos archivados, mencionó a María y la carta de Luis Domínguez, mencionó la coronel Agustín Reyes. El artículo fue compartido en redes sociales, fue recogido por periódicos nacionales, fue retransmitido en programas de televisión de noticias. De repente, después de 46 años, el capitán Mendoza no era un caso olvidado, era una historia. Era un símbolo de la corrupción y la injusticia que había plagado a México durante décadas. Los comentarios en línea fueron feroces. La gente escribía cosas como «Justicia para el capitán Mendoza» y «¿Dónde están los coroneles de 1978?» y «Investiguen esto hasta el final». Pero la realidad de la justicia en México es más complicada. Los funcionarios que podrían haber estado involucrados en 1978 ahora estaban muertos, jubilados o tan profundamente escondidos en el sistema que era casi imposible alcanzarlos. La Procuraduría General de la República emitió una declaración diciendo que revisaría los documentos archivados para determinar si había base para una investigación. Pero fue una declaración vaga, el tipo de declaración que se emite cuando quieres parecer preocupado sin realmente hacer nada. Lo que sí sucedió fue que otros medios comenzaron a investigar sus propios casos no resueltos. Periodistas en Campeche, en Quintana Roo, en Veracruz, comenzaron a buscar en sus archivos locales. Comenzaron a hacer preguntas sobre barcos que desaparecieron, personas que se perdieron, misterios que nunca fueron investigados adecuadamente. Una red de periodistas jóvenes, inspirados por la investigación de Rocío, comenzó a colaborar, compartieron información, compararon notas y descubrieron que el capitán Mendoza no era un incidente aislado. Entre 1975 y 1985 habían desaparecido al menos 12 barcazas en los ríos de Tabasco y Campeche. 12 barcazas, potencialmente decenas de personas, potencialmente todas relacionadas con la red de corrupción que Rocío había comenzado a exponer. Por supuesto, llamó la atención de personas que preferían que estas cosas permanecieran ocultas. Una noche, en noviembre, el auto de Rocío fue encontrado vandalizado en el aparcamiento de su periódico. Las ventanas estaban rotas, la pintura estaba rayada. Adentro había un mensaje escrito en la puerta del conductor. «Déjalo estar.
Rocío reportó el incidente a la policía. La policía tomó un reporte, le dijo que probablemente había sido vandalismo aleatorio y cerró el caso. Rocío sabía mejor, sabía que era una advertencia. El director del periódico, un hombre llamado Carlos Mendoza, sin relación con el capitán, llamó a Rocío a su oficina. Estaba preocupado. El periódico no había recibido amenazas directas, pero había presión indirecta. Anunciantes estaban retirando sus fondos. Funcionarios del gobierno que solían cooperar con el periódico ahora estaban rehuyéndolo. No era paranoia, era presión del sistema, aplicada sutilmente, de las formas que México había perfeccionado a lo largo de los años. «Debo pedirte que dejes esta investigación», dijo Carlos. «Es demasiado peligrosa». Rocío se negó. «Es la historia más importante en la que he trabajado. Es un crimen que ha permanecido impune durante 46 años. Tengo que seguir». Carlos suspiró. Él era un periodista de la vieja guardia que había visto muchas cosas en México. Había cubierto política, había cubierto narco, había visto a colegas ser asesinados. Sabía el costo del periodismo investigativo en México. «Bien», dijo finalmente, «pero ten cuidado, por favor». Sofía, mientras tanto, estaba haciendo su propia investigación, usando la tecnología moderna que su abuela nunca podría haber empleado. Estaba buscando a los hijos y nietos del coronel Agustín Reyes. No creía que la verdad fuera a salir a través de canales oficiales. Creía que podría salir a través de la familia, a través de alguien que tal vez, después de todos estos años, quisiera revelar lo que sabía sobre qué pasó en 1978. El coronel Agustín Reyes había muerto en 1996 en Los Ángeles. Sofía no descubrió esto hasta después de muchas búsquedas, pero Reyes había tenido 2 hijos e hijas. Un hijo, Enrique Reyes, que se mudó a Estados Unidos y se convirtió en consultor de negocios. Una hija, Patricia Reyes Guzmán, que permaneció en México y se convirtió en abogada. Sofía encontró los números de teléfono de ambos. Después de semanas de consideración, finalmente se atrevió a llamar. Patricia respondió el teléfono en el segundo ring. Cuando Sofía explicó por qué estaba llamando, hubo un largo silencio. «¿Quién eres realmente?», preguntó Patricia finalmente. Sofía explicó. Su abuelo fue Marco Antonio Salazar. Desapareció en 1978. Su barcaza fue encontrada. Sofía cree que el padre de Patricia pudo haber estado involucrado. «Voy a ser honesta contigo», dijo Patricia. «Mi padre fue un hombre complicado. Fue un militar que vivía en una época complicada. Él hizo cosas de las que no estoy orgullosa, pero él murió hace 21 años. Ahora no puedo cambiarlo, y él, en sus últimos años, antes de su muerte, se arrepintió de algunas de las cosas que hizo. Habló sobre ellas. Mi hermano y yo las escuchamos». Sofía le preguntó qué había dicho exactamente. Patricia tomó una respiración profunda. «Mi padre dijo que fue ordenado llevar a cabo una operación en 1978. Se le dijo que había barcazas transportando armas que no debían llegar a su destino. Se le dijo que eliminara el problema. Él siguió órdenes. Acoplaron explosivos a la barcaza, la hundieron. Dijo que había 5 hombres adentro. Dijo que nunca supo cuáles eran sus nombres. Dijo que fue solo un trabajo, solo un trabajo». «¿Quién dio la orden?», preguntó Sofía, su voz temblando. «Mi padre nunca lo dijo, o al menos no lo dijo a nosotros. Dijo que órdenes venían de México, de personas muy altas en el gobierno. Dijo que él era solo un soldado siguiendo órdenes. Pero Sofía, lo que necesitas entender es que mi padre pasó los últimos 20 años de su vida siendo perseguido por lo que hizo. No por la ley. La ley nunca lo tocó. Fue perseguido por su conciencia. Pasó años en terapia. Pasó años bebiendo. Pasó años tratando de compensar. Murió sabiendo que había asesinado a hombres inocentes y murió sabiendo que probablemente nunca enfrentaría justicia en esta vida.
Sofía registró la conversación con permiso de Patricia. Era información crucial. Era prácticamente una confesión de lo que había sucedido. Era la prueba de que los marineros no habían muerto en un accidente. Habían sido asesinados deliberadamente. Habían sido asesinados por orden de alguien en el gobierno. La grabación fue compartida con Rocío. Rocío la publicó en su siguiente artículo. Esa publicación cambió todo, porque aunque el coronel Reyes estaba muerto, su testimonio, a través de su hija, sugería que había una cadena de mando, que alguien por encima de Reyes había ordenado el asesinato. Los periodistas comenzaron a investigar quién estaba en el poder estatal en 1978. El gobernador en ese momento era un hombre llamado Leandro Rovirosa Wade. Murió en 1989, así que no podía ser interrogado. Pero su gabinete había incluido a personas que aún estaban vivas, personas que podrían saber, personas que podrían estar obligadas a hablar. En diciembre de 2024, Carmen Salazar fue invitada a una rueda de prensa. Fue organizada por una organización de derechos humanos que estaba interesada en el caso. Sofía la acompañó. A los 91 años, Carmen fue fotografiada sosteniendo un retrato de Marco Antonio, un retrato que había tomado en 1978, la semana antes de que desapareciera. En la fotografía, Marco Antonio era un hombre joven, guapo, con una sonrisa que sugería que confiaba en que el futuro sería amable. Mi esposo fue asesinado, dijo Carmen a los periodistas. Su voz era débil, pero clara. Durante 46 años me dijeron que fue un accidente, me dijeron que fue una tragedia, pero no fue. Fue un crimen cometido por personas que tenían poder, personas que creían que podían matar a personas inocentes y nunca enfrentar justicia. Tal vez tenían razón. Tal vez nunca enfrentarán justicia, pero ahora el mundo sabe, ahora la gente sabe lo que pasó, y eso es algo. Las fotografías de Carmen en esa rueda de prensa recorrieron México. Una mujer vieja, de 91 años, finalmente teniendo la oportunidad de hablar sobre lo que le pasó a su marido. Fue transmitida por televisión nacional. Fue compartida en Twitter y Facebook. Fue el tipo de imagen que alcanza a la gente. Fue el tipo de testimonio que es difícil de ignorar. La presión sobre el sistema comenzó a aumentar. Los periodistas no dejaban ir la historia. Las organizaciones de derechos humanos llamaban a investigaciones. Las redes sociales se iluminaban con demandas de justicia. Finalmente, en enero de 2025, la Procuraduría General de la República anunció que abriría una investigación formal sobre la desaparición del capitán Mendoza en 1978. Fue un anuncio importante, pero también ambiguo. Una investigación formal podría significar muchas cosas. Podría significar que finalmente habría respuestas, o podría significar que la investigación se sumergería en la burocracia, se perdería en el sistema, y finalmente saldría con conclusiones no concluyentes. Rocío y Sofía sabían esto, sabían cómo funciona México, sabían que las investigaciones podían tomar años, pero al menos era un comienzo. Lo que sucedió a continuación fue más allá de lo que cualquiera de ellos hubiera esperado. Un antiguo funcionario que había servido en el gabinete del gobernador Leandro Rovirosa Wade en 1978 se acercó a los periodistas. Se llamaba Gerardo Telles y tenía 86 años. Llevaba años enfermo, sabía que la muerte era inminente, y finalmente decidió que quería hablar, quería antes de morir contar lo que sabía. Gerardo había sido secretario de Desarrollo Económico bajo Rovirosa Wade. En esa capacidad estuvo involucrado en supervisar el comercio en los ríos de Tabasco. Él sabía sobre los envíos de armas, sabía que era parte de un sistema más grande que involucraba a militares, a funcionarios del gobierno federal y a otros grupos que querían armarse. Lo que Gerardo reveló fue que la orden para hundir el capitán Mendoza no vino de Tabasco,
vino de arriba, vino de México, vino de personas en el gobierno federal. En 1978, explicó Gerardo en una entrevista grabada, el gobierno federal estaba preocupado por la estabilidad. Había grupos subversivos, había insurgentes. El gobierno había decidido que ciertos envíos de armas eran una amenaza. El capitán Mendoza fue uno de esos envíos. Fue identificado como problemático. Se dio la orden de eliminarlo. Lo que sucedió en ese río fue resultado de una decisión tomada en México, en los pisos superiores de poder. ¿Por qué, después de 46 años, Gerardo estaba revelando esto? Dijo que tenía un hijo que ahora era periodista en Ciudad de México. Su hijo lo había presionado durante años para que hablara. Cuando Gerardo supo que su cáncer era terminal, finalmente cedió. Dijo que quería que su hijo supiera que, en su muerte, finalmente estaría dejando atrás un acto de verdad. Dijo que había pasado 46 años viviendo con la culpa de haber sido cómplice en un crimen que nunca fue investigado adecuadamente. Nunca podré hacer restitución, dijo Gerardo. Los hombres están muertos, sus familias envejecieron. Nada que diga ahora puede cambiar eso. Pero poder decir la verdad, al menos, es algo. La revelación de Gerardo condujo a más investigaciones. Los periodistas comenzaron a rastrear quién específicamente en el gobierno federal, en 1978, habría tenido el poder de emitir tal orden. Se remontaron a través de los registros, se entrevistaron con historiadores, se hablaron entre sí a través de redes de periodismo investigativo que se extendían por toda la República. Lo que emergió fue el nombre de un hombre que ya estaba muerto. Se llamaba Rubén Figueroa González. En 1978, Figueroa era subsecretario de Seguridad Interna. Después de investigación, se descubrió que Figueroa había emitido órdenes generales a militares en la región sureste sobre qué cargamentos debían ser neutralizados. El capitán Mendoza estaba en esa lista. Figueroa murió en 2003, así que nunca podría ser juzgado. Pero sus actos finalmente estaban siendo expuestos. Su legado fue expuesto como el de un hombre que había ordenado asesinatos. El sistema que él había representado fue expuesto como corrupto, como moralmente insostenible, como un sistema que permitía que funcionarios mataran a ciudadanos sin consecuencias. No era justicia, exactamente, pero era algo. Era la verdad. Era el registro del crimen siendo finalmente hecho público. Sofía, cuando se enteró del nombre de Figueroa, entendió que nunca habría justicia legal, que nunca habría un juicio, que nunca habría alguien siendo llevado ante la ley y condenado por lo que sucedió en 1978. Pero también entendió que algo había sido logrado. El nombre de su abuelo no sería olvidado. La injusticia no sería un secreto. El crimen no desaparecería sin ser mencionado en la historia. Rocío publicó su artículo final sobre el caso en enero de 2025. Fue titulado El verdadero costo del silencio, la historia completa del capitán Mendoza, 1978-2024. En el artículo contó toda la historia, desde el descubrimiento del casco hasta las confesiones de Patricia Reyes, desde Javier Montesinos guardando documentos secretos, hasta Gerardo Telles revelando la verdad poco antes de su muerte. Contó la historia de Carmen esperando 46 años. Contó la historia de Marco Antonio, Aurelio, David, Javier y los otros marineros cuyos nombres casi fueron olvidados. El artículo fue publicado simultáneamente en línea y en forma impresa. Fue compartido miles de veces. Fue traducido a otros idiomas. Fue citado por periodistas en otros países que estaban investigando desapariciones similares en sus propios territorios. Rocío fue nominada para un premio de periodismo por su investigación. Su trabajo fue reconocido como un ejemplo de cómo un periodista determinado
podría perseguir la verdad a través de los sistemas corruptos que a menudo intentaban obstruirlo. En febrero de 2025, una ceremonia fue realizada en el río Grijalba. No era una ceremonia oficial del gobierno, era una ceremonia organizada por Carmen, Sofía y Rocío, junto con las familias de los otros marineros desaparecidos. Se invitó a personas de San Román, de Villahermosa, de Cárdenas. Se invitó a periodistas, a historiadores, a abogados de derechos humanos. Se invitó a cualquiera que hubiera sido tocado por esta historia. Carmen, con 91 años, se paró en la orilla del río. Sostuvía una guirnalda de flores. A su lado estaba Sofía. El río fluía como lo había hecho durante 46 años, ignorante de los secretos que guardaba. El lugar elegido fue cerca de donde el capitán Mendoza se hundió, donde buceos recientes habían confirmado la ubicación exacta del navío. Carmen recitó los nombres de los 5 hombres que murieron: Rodrigo Vázquez, el capitán; Aurelio Gutiérrez, el maquinista; David Hernández, Marco Antonio Salazar, Javier Tolosa, los marineros. Luego ella echó la guirnalda de flores al agua. Las flores flotaron lentamente, moviéndose con la corriente, desapareciendo gradualmente en la bruma del río. «Pueden descansar ahora», dijo Carmen, su voz apenas audible. «Sus historias han sido contadas. Sus muertes no han sido en vano. El mundo sabe que fueron asesinados injustamente, y aunque nunca habrá justicia legal, habrá justicia de memoria, habrá justicia de historia, y eso es más que lo que tuvieron durante 46 años. Después de la ceremonia, Sofía habló con periodistas sobre lo que todo esto significaba. «Mi abuelo fue un hombre ordinario», dijo. «No era un héroe, no era un activista. Era solo un marinero que trabajaba para mantenerse a sí mismo y a su familia. Fue asesinado por personas que tenían poder. Y durante 46 años ese crimen fue olvidado, fue borrado de la historia. Pero ahora, finalmente es recordado. Y eso importa para mi familia, eso importa para la verdad, eso importa para México». El impacto del caso del capitán Mendoza fue más allá de México. Periodistas en América Latina comenzaron a buscar en sus propios archivos casos similares: desapariciones no resueltas, crímenes de Estado que habían sido barridos bajo la alfombra. El trabajo de Rocío Mendoza inspiró a otros a seguir sus propios hilos de investigación. Se conectaron los puntos, se revelaron redes de corrupción. Los gobiernos fueron presionados para investigar, no siempre con éxito, pero con mayor regularidad de la que había sido antes. Carmen finalmente murió en septiembre de 2025, a la edad de 92 años. Murió sabiendo que la verdad sobre la muerte de su esposo había sido finalmente revelada. Murió sabiendo que su nieta había sido parte de encontrar esa verdad. Murió en paz, más o menos. Sus últimas palabras, según Sofía, fueron: «Ahora podré verlo nuevamente en el otro lado, sin vergüenza». El capitán Mendoza fue oficialmente recuperado del río en marzo de 2025. No fue hecho por arqueólogos. Fue hecho por una operación especial coordinada por la Procuraduría General y por grupos de historiadores. El barco fue traído a la superficie cuidadosamente. Adentro no encontraron cuerpos. Después de 46 años en el agua, no había quedado nada para encontrar. Pero encontraron artefactos, encontraron restos de la vida diaria de la tripulación: una brújula rota, un reloj congelado en el tiempo, cartas sin enviar, una fotografía de Marco Antonio y Carmen en su día de boda. El barco fue colocado en un museo en Villahermosa, en una nueva ala dedicada a desapariciones y crímenes de Estado en Tabasco. La exposición contaba la historia del capitán Mendoza, pero también contaba las historias de las otras barcazas que habían desaparecido, del comercio ilegal de armas,
de la corrupción del periodo. Era un monumento a la verdad, finalmente. Rocío Mendoza continuó su trabajo de periodismo investigativo. El caso del Capitán Mendoza la había hecho más cautelosa, pero también más determinada. Sabía que había más historias que ser contadas, más crímenes que ser expuestos, más familias esperando respuestas. Dedicó el resto de su carrera a seguir estos hilos. Sofía se convirtió en abogada de derechos humanos. Trabajó en casos de desapariciones forzadas en México. Usó la experiencia de su familia, la larga espera, la búsqueda de la verdad, la frustración con un sistema que parecía diseñado para proteger a los perpetradores en lugar de a las víctimas, para ayudar a otros. No todos los casos se resolvieron. Muchos permanecieron abiertos, pero al menos ella estaba luchando. Al menos estaba manteniendo viva la causa. En 2027, la Procuraduría General emitió un informe formal sobre el caso del Capitán Mendoza. El informe concluyó que sí, los marineros habían sido asesinados. Sí, había evidencia de que la orden había venido del gobierno federal. Sí, responsables funcionarios que ya estaban muertos habían sido identificados. El informe ofreció, de manera muy burocrática, disculpas por los actos cometidos en nombre del Estado. Pero no hubo enjuiciamientos, no hubo sentencias, no hubo justicia legal. Pero al menos, finalmente, oficialmente, la verdad había sido reconocida. El río Grijalva continuó fluyendo, continuó cortando la frontera entre Tabasco y Campeche. Continuó guardando sus secretos, aunque algunos habían sido finalmente arrancados de sus profundidades. Otros permanecían ocultos en el lodo del fondo, esperando a alguien lo suficientemente determinado como para encontrarlos. La historia del Capitán Mendoza no fue una historia de justicia alcanzada. Fue una historia de verdad finalmente revelada, después de casi medio siglo de silencio. Fue una historia de una viuda que esperó 46 años para saber qué sucedió con su esposo. Fue una historia de una periodista que se negó a aceptar las respuestas fáciles. Fue una historia de un archivero que guardó la verdad durante 32 años, esperando el momento correcto para revelarla. Fue una historia de una nieta que amaba a su abuelo lo suficiente como para buscar la verdad sobre lo que había pasado. Fue, ante todo, una historia sobre el poder de la verdad, sobre cómo la verdad, incluso cuando llega demasiado tarde para cambiar nada, incluso cuando no viene acompañada de justicia legal, importa. Importa porque honra a los muertos, importa porque advierte a los vivos, importa porque documenta para la historia que las personas no pueden simplemente desaparecer sin que alguien lo note, sin que alguien, eventualmente, lo pregunte. En las aguas oscuras del río Grijalva, donde los secretos habían descansado durante 46 años, finalmente había algo de paz. No la paz del olvido, sino la paz del reconocimiento, la paz de la verdad. Y eso, en México, en un país donde tanto ha sido ocultado, donde tanto permanece en misterio, era algo notable. Era, de su propia manera, una forma de justicia.